la aventura de la vida. El mar, que indudablemente es la ancestral cuna de la vida. El mar, que queramos o no, tira con una fuerza invencible de todos nosotros, me ha hecho vivir y me ha deparado, creo yo, que algunas de las más apasionantes y sobre todo de las más trascendentales aventuras de mi vida. Simplemente, si me remonto al verano del año 1971 y me pongo a recordar aquel viaje muy de mañana, en una mañana lluviosa, gris, una mañana que ciertamente no era agradable, ni tampoco se prestaba mucho para la filmación submarina, porque temíamos que en las aguas no hubiera luminosidad. Íbamos en un barquito atravesando valientemente la ensenada del Orbé. Íbamos en un barquito al encuentro de un delfín que, decían, había aparecido espontáneamente un buen día. Se había hecho amigo de un submarinista y después, espontáneamente, sin recibir nada a cambio, haciendo gala de un desinterés, de una alegría y de unas ganas de jugar impresionantes, daba saltos y corbetas en compañía de cualquier niño o persona mayor que se echara en las aguas. Francamente, me parecía tan asombroso el comportamiento de un delfín salvaje que haga estas cosas. Francamente, me parecía tan importante a nivel ya de las comunicaciones científicas en la historia de todo lo que se relacione con el estudio de la conducta de los cetáceos, que me decidí a irme con un equipo de televisión a las aguas del Orbé con objeto de hacer un programa entero sobre las costumbres asombrosas de este delfín a quien se había dado el nombre de Nino. Me acompañaban en aquella embarcación marinera y pescadora mi buen y querido amigo José Freire, divulgador de los temas relacionados con el mar en periódicos, hombre verdaderamente conocedor de la biología marina y que era quien me había comunicado, diría yo que anhelante de puro nerviosismo, diría yo que atropellándose de la sensación que le había causado su encuentro, era quien me había comunicado que había un delfín salvaje que espontáneamente se había hecho amigo de los hombres. Venía también con nosotros Luis Salleres, el submarinista que le descubrió, mejor dicho, el submarinista que fue descubierto por el delfín. Me contaba este hombre juvenil en todos los aspectos de la palabra, juvenil de cuerpo y de mente, este antiguo estudiante de medicina que, enamorado del mar, como un tritón, se dedicó profesionalmente al submarinismo, que había sido recibido en el mundo de los delfines por un embajador de la especie, que realmente podía considerarse como un delfín de honor. El ambiente de la embarcación no podía ser más propicio a todas las locas lucubraciones y a todos los pensamientos, diríamos, que más avanzados y más de ciencia ficción. Un delfín salvaje nos estaba esperando, según afirmaban mis amigos. Estaban convencidos de que cuando llegáramos a un punto determinado de las aguas del Orbé, aparecería el delfín. Y aquel delfín tenía que decirnos cosas, tenía que contarnos algo. Era un delfín que no procedía indudablemente de ningún oceanarium, de ninguna organización para shows con cetáceos, puesto que no aceptaba ninguna alimentación de la mano del hombre y puesto que no se prestaba a ninguno de los juegos clásicos con pequeños salvavidas, con pelotas, etcétera, etcétera. Era un delfín indudablemente salvaje. Cuando nos acercábamos a las aguas donde siempre permanecía el delfín, cerca de las mejilloneras, cuando estaba yo lleno de ilusión mirando para todas partes, temiendo que quizá hubiera desaparecido aquella mañana Nino, que es como llamaban a este asombroso cetáceo, vi de pronto sobre la parda piel del mar, porque aún no había salido el sol, una silueta fusiforme de un animal inconfundible. Vi la aleta dorsal, vi aquella masa brillante que parecía de porcelana, que saltando sobre las olas se dirigía a nuestro encuentro. Con el nerviosismo
Yo creo que hasta me sujeté mal las botellas de oxígeno y la escafandra autónoma. Ciertamente, cuando salté al agua, en compañía de Luis Ayeres, en compañía de los filmadores, precipitadamente para ver de cerca y en su propio elemento aquel asombroso animal, noté una cierta sensación de ahogo, pero de pronto me olvidé de todo. Porque cuando estaba en el verde mundo marino, cuando estaba ya arrastrado lentamente hacia el fondo por el peso del lastre de mi cinturón, vi que venía hacia mí un animal de una belleza fabulosa, un animal grande. Inmediatamente identifiqué la especie a la que pertenecía. Era un tursio truncato, llamado también delfín mular. Un animal de cuerpo poderoso, de cuerpo musculadísimo, con el clásico hociquillo prolongado de los delfines, con su ojo jocoso. Venía hacia mí, de abajo arriba, a tal velocidad que por un momento temí que fuera a chocar contra mi vientre, contra mi cuerpo, haciéndome un daño irreparable. Pero con una extrema elegancia, con una increíble coordinación, cuando se encontraba el delfín a 2 o 3 metros de mi cuerpo, se deslizó hacia un lado, frenó, se puso muy cerca de mi visor e inmediatamente comenzó a observarme con gran curiosidad, con gran detenimiento, con su ojillo miope, con ese ojillo característico de los delfines que tiene tanto de humano. He de confesarles que me quedé realmente atónito. Yo que estoy enamorado del mundo animal, yo que estoy enamorado del estudio de la vida y sobre todo de la revelación de los misterios que todavía guarda, que todavía encierra el estudio de la vida, de poner al descubierto estos secretos de la conducta de los animales, estaba frente a frente con una criatura perteneciente a otra especie que indudablemente se quería comunicar conmigo. Entonces, no pudiendo entender naturalmente el lenguaje de los delfines, no estando yo en el medio que me correspondía, traté de interpretar de alguna manera los movimientos de aquella criatura, los movimientos de aquel delfín que acababan de decirme en la superficie los que ya eran sus amigos, que se llamaba Nino. Me olvidé de todo, de las cámaras de la televisión que estaban en torno a nosotros filmándonos, con imágenes maravillosas, como vería más tarde. Me olvidé de que había ido allí para hacer una película. Me olvidé incluso de que yo era un animal terrestre y que estaba metido en el medio marino gracias a unas botellas pesadas de oxígeno que llevaba en mis espaldas. Y me puse a dejarme llevar por el delfín. El delfín, con una velocidad y con una agilidad absolutamente inconcebible, que no había visto nunca en los delfines que actúan en los espectáculos, giraba en torno a mí y cuando creía que había captado mi atención, picaba directamente hacia el fondo del mar. Yo me di cuenta de que aquel delfín quería llevarme al fondo del mar para algo. Entonces, obedientemente, siguiéndole muy de cerca, moviendo mis palmas, yo creo que con un ritmo parecido al que los cetáceos mueven su amplia cola, fui descendiendo perpendicularmente, en picado, hasta el fondo de la ensenada del Orbé, donde se anclaban las cadenas de las mejidoneras. Entonces, el delfín comenzó a desarrollar en el fondo del mar una parte bastante perceptible para mí como etólogo de la parada nupcial de los delfines hembras. Entonces descubrí algo que creo que era muy importante. Nino no era Nino, señores, era Nina. Era un espléndido representante, seguramente en la flor de la edad del mundo de los delfines. Era la novia del mar. Era una bellísima delfina que por alguna razón que los hombres no conocemos ni conoceremos jamás, había decidido hacerse amiga, trabar una alianza con todos cuantos espontáneamente, movidos por la vieja y sagrada curiosidad que el hombre siente hacia los secretos de la vida, se lanzara al mar para jugar con ella. El delfín del Orbé, Nino, era Nina. Y eso fue lo que conté a los representantes de los periódicos cuando, después de terminar el contenido de mis botellas sin darme cuenta, no tuve más remedio que salir medio asfixiado a la superficie, seguido por Nina, trepar pesadamente por la escala de la barca y me dijeron: doctor, ¿cuáles son sus impresiones? Mis impresiones, queridos amigos, es que Nino es Nina.
tiene nada de particular, queridos amigos de la aventura de la vida, el que me sintiera yo tan emocionado aquella mañana de verano en las aguas de la ensenada del Orbé, ni tampoco tiene nada de particular el que al relatarles ahora esta vieja historia haya vuelto a sentir las mismas emociones e incluso se me haya puesto, como se dice, la carne de gallina, acordándome de Nina, a quien yo llamaré siempre la novia del mar. Porque, para empezar, los delfines, y por consiguiente Nina, son mamíferos, como nosotros. Son mamíferos de sangre caliente, que maman leche de las ubres de sus madres y que respiran oxígeno. Tienen forma de pez, son pisciformes, pero sin embargo, en una época muy lejana, en una época muy remota de la historia de su vida, anduvieron sobre la tierra apoyados en sus extremidades de la misma manera que pueda andar un perro, una vaca o un ser humano. Entonces, esos dos elementos creativos fabulosos que son la selección natural y las mutaciones, entonces quizá esos secretos y desconocidos mecanismos que llevan dentro de sí los grupos zoológicos fueron modelando a los delfines y a los cetáceos en general para la conquista del mar. Se hicieron tan perfectos como peces. Se hicieron mucho más perfectos que los peces, puesto que se alimentan de peces, son más veloces que ellos, más inteligentes y están mejor organizados. Cuando yo veía a Nina en el interior de las aguas, en su mundo, cuando la veía evolucionar con tanta velocidad y cuando calculaba que aquel cuerpo de mucho más de 100 kilos de peso podría saltar hasta 6 metros de altura saliendo del seno de las aguas únicamente por su velocidad y su esfuerzo natatorio, me quedaba atónito. Entonces recordé los experimentos de los naturalistas que habían descubierto que el cuerpo de los delfines está cubierto por una piel de tal naturaleza que rompe las turbulencias y las ondas que se crean en el agua y se oponen al avance de los cuerpos sólidos. De esta manera los delfines perforan maravillosamente el elemento líquido. Eso lo pude percibir abrazado, tocando el cuerpo de aquel delfín, y vi perfectamente cómo su piel es blanda, recordaba un poco al plástico, se adapta perfectamente a las ondulaciones de las aguas marinas. También pude percibir cómo aquel cuerpo podía conservar la temperatura permanentemente en las frías aguas del Orbé, que incluso a través del traje de goma que llevábamos empezaban ya a manifestarse gracias a la capa de grasa que recubre el cuerpo de todos los cetáceos. Pude observar la gran capacidad de aquel animal para permanecer en el fondo del mar, jugando conmigo mientras yo respiraba el oxígeno almacenado en mis botellas y subiendo solamente de tarde en tarde a renovar el aire de sus pulmones. ¡Qué perfección! ¡Qué obra maestra de la naturaleza! Pero sobre todo, lo que más me asombraba del delfín, lo que más me asombraba de aquel animal es que indudablemente poseía un psiquismo elevadísimo. Estaba dotado de un cerebro que, escuchen ustedes, queridos amigos, es el doble que el cerebro humano. Tiene una complicación en sus circunvoluciones el 50% más elevado anatómicamente que el cerebro humano. Y tiene un número de neuronas del 60% superior a las del cerebro humano. Soy médico de profesión, soy naturalista y biólogo de profunda vocación, y sé muy bien que cuando un animal tiene un cerebro tan grande, que cuando un animal tiene un cerebro tan complicado, la naturaleza no ha llegado a este extremo, diríamos que de una manera gratuita. Es que ese animal posee unas capacidades para la comunicación, es que ese animal está tan dotado psíquicamente, y permítanme que les diga también intelectualmente, que indudablemente ha debido de llegar a performances, como se dice, que el hombre no ha sido capaz aún de descubrir. Qué larga historia hubiera podido contarme Nina, la novia del mar, si yo hubiera sido capaz de entender su idioma. ¿Cuándo entenderán los hombres el idioma de los delfines? ¿Cuántas cosas han podido transmitirse los delfines de generación en su lengua,
si, como todo parece demostrar, tienen una lengua? Me hubiera podido contar Nina aquella mañana, en mi segunda inmersión, con las botellas nuevamente llenas, la historia de la vida en el mar. Desde que las primeras criaturas comenzaron a palpitar en el cuenco marino de cristal y de sangre transparente, me hubiera podido contar el gran mensaje quizá del pasado y del futuro de la vida sobre nuestro planeta. Pero yo no podía hablar con el delfín. Él quería contarme algo, pero yo no le entendía. Seguramente tampoco el delfín me entendía a mí. Ciertamente, el idioma de los delfines, sus capacidades para la comunicación entre sí y con la especie humana, preocupa a los sabios desde hace ya mucho tiempo. Yo creo que de una manera organizada desde el final de la última guerra. Es muy famoso y se ha hablado muchísimo del doctor Lilly, que tenía unas grandes esperanzas en cuanto a la interpretación del lenguaje de los delfines. Trabajó muchísimo y llegó un momento en que parece ser que sus experimentos tropezaron con un muro de acero. Llegó un momento en que, después de haber obtenido unos primeros éxitos que llenaron a todo el mundo de optimismo, que determinaron el que se dedicaran grandes sumas para los trabajos de este hombre y de su equipo, parece ser que el sabio no podía hablar con los delfines, que es lo que había prometido a la humanidad en sus comunicaciones. No podía entender lo que los delfines querían decir. Sí que es cierto que hubo unos primeros balbuceos, unos primeros intentos de interpretación, pero las cosas no prosperaron. Sin embargo, nadie podría decir que los delfines carecieran de un sistema muy sofisticado de comunicación. Parece ser que el grave problema con que tropieza el hombre para entender a los delfines es que el cerebro del delfín, siendo muy grande, y el cerebro humano, siendo también muy grande y muy perfeccionado, sin embargo funcionan de dos maneras totalmente distintas. ¿Saben ustedes que los seres humanos tenemos lo que se llama un cerebro óptico? Es decir, el 90% de la información que recibimos del mundo que nos rodea, lo recibimos a través de los ojos, a través de lo que se llama el sentido de la vista. Y en nuestra mente hay amplísimas áreas en nuestro cerebro que funcionan precisamente gracias a esos estímulos visuales que reciben del mundo exterior, del mundo luminoso que nos rodea. Por eso el hombre es un animal racional que vive de día y que, si quiere trabajar en la oscuridad, tiene que iluminarse de alguna manera. Sin embargo, el cerebro de nuestros amigos los delfines es un cerebro acústico. Los delfines son prácticamente miopes, ven poco, pero han, diríamos que, suplementado tan perfectamente su carencia de capacidad óptica que prácticamente pueden vivir e informarse perfectamente del mundo que les rodea y de lo que quieren comunicarles sus semejantes en una oscuridad absoluta. Los delfines tienen un cerebro enorme, perfectamente organizado, pero para las informaciones que llegan a través de su oído. Miren ustedes, fue precisamente el profesor Kellogg quien hizo unos experimentos revolucionarios en cuanto a la conducta de los delfines y en cuanto a su capacidad para actuar en virtud de unas informaciones que les llegan de su medio a través de lo que podríamos llamar el mundo acústico, puesto que quizá supera al propio oído. Los delfines emiten constantemente sonidos, a veces inaudibles para el propio ser humano, de alta frecuencia y de pequeña longitud de onda, que exactamente igual que las ondas del sonar con las que el hombre quiere informarse en el mar, van por el medio acuático hasta que chocan con un cuerpo sólido y entonces, reflejadas por este cuerpo sólido, vuelven al cerebro del delfín precisamente a través de una serie de terminaciones nerviosas que este animal tiene en la mandíbula inferior. Emite las ondas acústicas a través de la protuberancia frontal, que en argot científico se llama el melón, y son recibidas, como les decía, en la mandíbula inferior, donde terminan
finísimos nervios que van directamente al cerebro del delfín. Pues bien, esas ondas de alta frecuencia, emitidas por el delfín y recibidas por el propio delfín después de que se han reflejado contra un cuerpo en el mar, le dan al delfín una información increíble. Primero, le proporcionan una información de la distancia a la que se encuentran los elementos sólidos con los que chocan. Segundo, le proporcionan una información del tamaño, diríamos que de las proporciones de esos elementos. Pero lo más asombroso es que también el delfín conoce la naturaleza de esos elementos a través únicamente de estas ondas acústicas. Esto lo demostró el profesor Kellogg tapando los ojos de sus delfines pertenecientes a la misma especie que Nina, Tursios truncatus, mediante unos elementos muy cómodos que prácticamente les hacían perder la visión. Eran una especie de cápsulas que se fijaban en torno a los ojillos del delfín. Estos delfines ciegos, temporalmente, como es lógico, sin ver nada, en una piscina cruzada en todas las direcciones por finísimos hilos metálicos, nadaban sin chocar nunca contra ninguno de los hilos. Estos delfines podían dirigirse sin fallar el golpe hacia un pez en movimiento, guiados únicamente por las ondas reflejadas. Pero lo más asombroso, si el pez que se echaba en el agua era un pez que no era del gusto de los delfines y se hacía contracorriente para que nadie pudiera pensar en que podía haber alguna información de otro tipo, de tipo químico, el delfín no iba más que a por el pez que le apetecía. Es decir, el delfín cegado, gracias únicamente a onda reflejada, no solamente conoce la distancia y las proporciones de los cuerpos que hay en el elemento líquido, sino que también conoce la naturaleza de los cuerpos que hay en el elemento líquido. Para un hombre resulta prácticamente imposible de comprender esta dimensión, puesto que nosotros tenemos un cerebro organizado ópticamente y los delfines acústicamente. Pero, como ejemplo, habría que decir una frase que quizá les parezca una barbaridad. Los delfines ven por los oídos. Los delfines, a través de su organización acústica, reciben una información del medio que les rodea en la más completa oscuridad, tan perfecta como pueda recibirla el hombre de mejor vista del mundo que le rodea a través de los ojos. Entonces, no tiene por qué sorprendernos, primero, que nos cueste tanto trabajo entendernos con los delfines, y segundo, que los delfines estén tan altamente cualificados psíquicamente. El experimento que vino a demostrar que los fracasos del doctor Lilly no se debían al hecho de que los delfines no se comunicaran entre sí, sino simplemente al triste hecho de que los hombres todavía no hemos descubierto esa pequeña minucia que nos va a hacer descubrir el lenguaje de los delfines, lo demostró el profesor Bastián. Cuando el profesor Bastián, en una reunión de altos científicos, sentados en la sala donde se debatían temas de conducta animal y muy concretamente de conducta de cetáceos, se puso de pie, abrió su cuidado portafolios, sacó unos papeles y se puso a leer con voz precisa, clara y seguro de sí mismo. Diríamos que la faz, el rostro de los científicos colegas que le escuchaban fue tomando los tonos lívidos que aparecen en el hombre de ciencia cuando le comunican una verdad científica incontrovertible. Mi pareja de delfines fue colocada primeramente en una piscina experimental. En esta piscina fueron rápidamente enseñados, mediante el conocido procedimiento por mis colegas científicos del aprendizaje asociativo, a pulsar dos palancas en función del estímulo que se les presentara. Tenían una palanca en el lado derecho de la piscina y una palanca en el lado izquierdo. Cuando recibían un estímulo mediante una luz permanente, pulsaban la palanca del lado derecho. Naturalmente recibían su premio para fijar el reflejo condicionado. Cuando recibían una luz intermitente, pulsaban la palanca situada en el lado izquierdo y naturalmente recibían también su premio. Entonces dimos un paso más y únicamente premiábamos a los delfines cuando era la hembra la primera que pulsaba la palanca. Si se confundía y lo hacía antes el macho, no había premio. Nuestra pareja de delfines
tardó solamente 4 días, es decir, 4 lecciones, lo mismo que tardaría un niño en el colegio a la edad de 8 o 9 años, para enterarse que primero tenía que pulsar la palanca el macho y después la hembra. Se encendía la luz continua y el macho pulsaba la palanca de la derecha. Se encendía la luz intermitente y el macho pulsaba el botoncito de la izquierda y después la hembra. En este estado de cosas, decidimos comprometernos en la base de mi experimento, en la que quiero que mediten mis queridos y admirados colegas. Separamos a los 2 delfines. La hembra se quedó en la piscina donde siempre había estado, con sus 2 palancas, y el macho fue conducido a una piscina alejada y de las mismas dimensiones y aspecto que aquella en la cual había recibido las lecciones. Pero en esta piscina no podía ver en absoluto a su querida compañera. Sin embargo, podía comunicarse con ella, porque mediante un tendido electrónico capacitamos a los delfines para que el de la piscina B pudiera recibir la información que emitía el de la piscina A y viceversa. Comenzamos el experimento. Simultáneamente, en las 2 piscinas se encendió la luz continua, es decir, que los delfines tenían que pulsar la palanca de la derecha, pero si la pulsaba primeramente el macho, no habría premio. Nos quedamos verdaderamente asombrados. Cuando el macho y la hembra recibieron separados la luz continua que debían resolver pulsando la palanca de la derecha, pero primero la hembra, como no se veían, permítanme que les diga con idioma de la calle, que se enzarzaron en una tremenda discusión. Comenzaron a emitir rapidísimas vibraciones, comenzaron a tratar de entenderse, y entonces la hembra primero pulsó la palanca de la derecha, y el macho después pulsó la palanca de la derecha. Desde ese momento no falló un solo experimento, porque hacíamos las cosas de tal manera que solamente en la piscina del macho se encendiera la luz y nunca en la de la hembra. Es decir, el macho tenía que decir a la hembra: acaba de encenderse la luz, pulsa la palanca de la derecha, porque si yo la pulso antes, no nos darán premio. O acaba de encenderse la luz intermitente, pulsa la palanca de la izquierda, porque si no, no nos darán premio. Indudablemente, habíamos descubierto, sin ningún lugar a dudas, que a través de los hilos, exactamente igual que 2 personas que hablan por teléfono o por radio, aquella pareja de delfines era capaz de decirse cosas. Señores, muchas gracias por su atención. ¿Cuántas cosas hubiera podido contarme Nina? ¿Cuántas cosas hubiera podido decirme la novia del mar si yo hubiera sido capaz de entender su idioma? Pero quedaba flotando, y queda flotando en este capítulo, queridos amigos de la aventura de la vida, el desenlace de la historia de Nina. Y también la voz de los auténticos protagonistas, porque yo no fui más que un advenedizo en todo este fascinante capítulo de la vida animal. La voz de Luis Ayeres, la voz de mi amigo José Freire, que en el próximo programa les contarán a ustedes cosas desconocidas, insólitas y asombrosas de la novia del mar.